Sí, Bueno, señor, sí, gracias. señor. Muy bien, entonces continuamos aquí con la introducción al tema de la fruticultura. Para iniciar entonces quiero aclarar que la fruticultura es una de las áreas importantes de estudio de la horticultura mundial. Entonces lo que aparece aquí en la transparencia es el significado de la palabra horticultura, que significa el cultivo de los huertos o la cultura de los huertos. Y esa horticultura en el mundo abarca 5 áreas importantes. ¿De acuerdo? Hago esta aclaración porque muchos técnicos, inclusive muchos estudiantes, confunden la horticultura con la producción de hortalizas, lo cual es incorrecto. Entonces les decía que la horticultura, que significa la cultura de los huertos o de los cultivos en huerto, es el término que agrupa todas esas áreas de estudio, entre ellas la fruticultura. ¿De acuerdo? Entonces, en el mundo, entonces se consideran 5 áreas importantes de la horticultura. Una de ellas es la olericultura, que es el cultivo, producción y comercialización de especies vegetales denominadas hortalizas. Eso es la olericultura. Otra área importante es la floricultura. Y ahí en esa floricultura se incluyen las flores de corte, pero también otras plantas ornamentales que no son de corte. ¿De acuerdo? Por ejemplo, los follajes también se incluyen en esa área sin ser flores de corte. Esas son 2 áreas importantes de la horticultura mundial. La otra área importante es la horticultura urbana, que en algunos países se le denomina paisajismo, pero el paisajismo es solo una parte de especies cultivadas bajo esa modalidad. Pero aquí también tenemos jardines colgantes, jardines verdes, techos verdes, todo eso es horticultura urbana, como tercera área de la horticultura. La otra área importante de la horticultura son las plantas aromáticas, medicinales y condimentarias, que también es una rama que pertenece a la horticultura. ¿De acuerdo? Y el área nuestra de interés, que es la fruticultura. O sea, esas son las 5 áreas importantes de estudio dentro de la horticultura. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, para que nos entendamos bien, entonces, para que no haya confusión en esa terminología, porque muchos la emplean mal, entonces no, esa es la claridad que quería hacerles. Entonces nos vamos, nuestro centro de estudio va a ser la fruticultura y vamos a estudiar todos los aspectos relacionados con ese tema. Y la gráfica que aparece ahí, pues, aunque más adelante hablo un poco más de eso, resalta la importancia de los diferentes países productores y exportadores de frutas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver que hay países de gran importancia como productores, pero también países importantes como consumidores de frutas. ¿De acuerdo? Entonces vemos en este caso los Estados Unidos como uno de los países de mayor exportación de frutas, pero igual que eso hay otros muchos países que también están dedicados a esa actividad. Entonces eso es como para iniciar este tema. Esta mañana les hacía la aclaración de los 2 tipos de fruticultura que hay. Entonces, de acuerdo a la ubicación de la fruticultura en el mundo, entonces tenemos aquí en este planisferio lo que es eh, las líneas divisorias arriba y abajo de la línea ecuatorial, que es la que separa realmente mundialmente
ese planisferio como tal, el mundo como tal. Entonces la línea imaginaria ecuatorial es la que divide entonces esas zonas climáticas grandes en el mundo. Entonces les decía que el trópico está ubicado entre los 0 grados hasta los 23,5 grados latitud norte y 23,5 grados latitud sur. A eso es lo que se denomina la zona tropical, ¿de acuerdo? Caracterizada por las temperaturas y por la presencia de lluvias, sin presencia de estaciones climáticas como tal. O sea, hay una zona mal llamada como de verano, que es básicamente representada por altas temperaturas y ausencia de lluvias, y el otro es el invierno, que no es un invierno como tal, sino es básicamente marcado por precipitaciones. Pero en la zona tropical no existen las 4 estaciones climáticas que ustedes conocen, ¿de acuerdo? Entonces nunca vamos a hablar acá en estas zonas de que existe verano, invierno, verano, otoño y primavera, porque no existe. El trópico no es así. ¿Cuándo empiezan a cambiar esas condiciones? En las zonas templadas que están por encima de los 23 grados latitud norte hasta los 60, ¿de acuerdo? Entonces, esa zona ubicada entre los 23,5 y los 30 grados latitud norte y sur, que es la que aparece aquí en esta línea roja, es lo que se denomina la zona subtropical, o sea, ubicada por debajo del trópico. Y ahí se dan ciertas especies, aunque es una zona templada, pero es una zona templada cálida, contrario a la que está cerca a los 60, que es una zona templada pero fría, ¿de acuerdo? Y muchos de los países productores de fruta caen en esas latitudes, ¿de acuerdo? Entonces nosotros estaríamos por aquí en esta parte, entonces seríamos uno de los 12 países que son totalmente tropicales en el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Entonces, tenemos esa ubicación con respecto al Ecuador, entonces nos define que hay zonas de climas fríos que están ubicados entre los 60 grados latitud norte y sur hacia los 90. Son zonas de climas de temperatura media anual que no es superior a los 0 grados centígrados. Son zonas de los polos, corresponde a las zonas polar, tanto el polo norte como el polo sur, y son zonas de climas fríos, ¿de acuerdo? Luego viene, bajando esta línea azul que ustedes ven en sus pantallas, viene lo que se denomina la zona de climas templados. Esa está ubicada entre los 30 grados latitud norte y sur hasta los 60. Esas son zonas templadas y tiene temperaturas entre los 0 y los 20 grados centígrados. Pero en la medida que esa zona se acerca un poco más al trópico, que es la línea que aparece aquí como color rojo, entonces es una zona templada pero cálida, se le acerca a los 20 grados centígrados. Y ahí es lo que se considera el subtrópico, ¿de acuerdo? Y luego vendría la zona propiamente de climas cálidos como tal, que está entre el Ecuador a los 0 grados y hasta los 30 grados, ¿de acuerdo? De latitud norte y de latitud sur. Quiere decir que esto tendría la fruticultura que está ubicada en el trópico, entonces se denominaría la fruticultura tropical como tal. Luego, entre los 23 y los 30 estaría la fruticultura subtropical, y de los 30 hasta los 60 estaría la fruticultura de climas templados, ¿de acuerdo? Entonces, eso tienen que tenerlo muy claro. ¿Por qué razón? Porque es que esas zonas climáticas me van a determinar las principales ventanas de mercado. ¿Por qué? Porque en el hemisferio norte y en el hemisferio sur van a cambiar esas condiciones, por lo tanto las estaciones climáticas van a cambiar también.
Entonces ustedes ya deben saber que esta parte, en la zona de los climas estacionales, está el verano, el invierno, el otoño y la primavera. Entonces, el invierno empieza del 21 de diciembre hasta el 21 de marzo. Es el invierno, pero en el hemisferio norte. Esa misma época corresponde en el verano al hemisferio sur. ¿De acuerdo? O sea, hemisferio norte y hemisferio sur. Entonces, mientras que en el hemisferio norte están en invierno del 21 de diciembre al 21 de marzo, en el hemisferio sur estamos en verano. ¿De acuerdo? Luego viene la primavera en el hemisferio norte y el otoño en el hemisferio sur, entre el 21 de marzo y el 21 de junio. Luego, entre el 21 de junio hasta el 21 de septiembre, entonces tendremos el verano en el hemisferio norte y el invierno en el hemisferio sur. Y entre el 21 de septiembre y el 21 de diciembre estará el otoño en el hemisferio norte y la primavera en el hemisferio sur. ¿Esto qué quiere decir? Entonces que las zonas de producción de frutas del hemisferio norte y el hemisferio sur son contrarias. Eso genera diferentes ventanas de mercado para esos diferentes países. ¿De acuerdo? Eso no lo pueden olvidar también porque es muy importante. Eso pasa en los países que tienen climas estacionales. ¿De acuerdo? Una de las ventajas que tenemos en el trópico es que esos periodos no son tan marcados y nosotros podemos estar produciendo fruta todo el año, aunque habrá picos de cosechas, pero podemos estar produciendo frutas todo el año, porque no tenemos inviernos fuertes, ni tenemos otoños, etc. ¿De acuerdo? Y nuestro verano y nuestro invierno no están marcados por bajas temperaturas, sino por presencia de lluvias. Entonces, eso tiene que quedar claro para poder entender cómo funcionan las frutas en cada en cada una de las latitudes. Bien. ¿Por qué es importante entonces la fruticultura? Pues porque dentro de la horticultura hay tendencias en el crecimiento de la población mundial. La producción agrícola como tal tiene una gran importancia, está referida a las frutas y lo mismo la alimentación y las propiedades nutracéuticas de las frutas. Entonces todo eso va toda la producción de la horticultura como tal va con miras a solucionar el problema del hambre de una población cada vez más creciente. ¿De acuerdo? Entonces, la FAO y otras instituciones a nivel mundial han hecho varios estudios que permiten ver cuál ha sido la fluctuación poblacional en el mundo. Estamos por aquí alrededor de los 7.500 millones de personas en el 2020 más o menos, pero en el 2050 estaremos cerca a los 9.000 millones de personas. Entonces, eso quiere decir que la población mundial ha sido creciente de una forma exponencial y que debemos producir suficientes alimentos para alimentar esa población que es creciente en todas estas partes del mundo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante considerar. Lo otro que es importante de ver es cómo el desarrollo de los países y la misma cantidad de población que existe en los diferentes continentes presenta tendencias importantes. Dicen las estadísticas que si en el mundo existieran 10 personas, 6 de ellas estarían en el continente asiático, 1.4 estarían en el África, 1 estaría en Latinoamérica, 1 en Europa y 0.5 en Norteamérica. Quiere decir que esos países, de toda esa población, hay una población muy importante en el continente asiático y hay menos en los otros continentes.
Eso quiere decir que hay que producir para unos países mucha cantidad de alimentos y los consumos van a depender de eso, de la población que está necesitando esa alimentación. Entonces, ese es un factor de distribución poblacional en los diferentes continentes que afecta o requiere o hace que la producción de alimentos vaya siendo diferencial para diferentes continentes. Ahora, si estamos hablando de la riqueza, entonces todo estamos hablando de que el mundo se están enriqueciendo muy pocos continentes y los otros van a ser cada día más pobres. Entonces se dice que en el caso de la distribución de la riqueza, si en el mundo existieran 10 personas, 5 de ellas viven con menos o vivirían con menos de $2 por día, ¿cierto? Y de esos, dos tendrían la concentración del 84% de la riqueza mundial, ¿de acuerdo? O sea que la distribución de la riqueza es inequitativa. Entonces, mucha población vive con unos salarios de hambre, aguantando hambre básicamente, y un muy bajo porcentaje de los países concentran la riqueza mundial en un 84%. Eso es parte de la inequidad social que está predominando en el mundo. Otra variable de análisis importante es las expectativas de vida. Entonces, países desarrollados y países ricos como el Japón, Islandia, Suiza, tienen expectativas de vida de entre los 81 y los 82 años. Esa es la expectativa de un japonés o de un suizo, etcétera, en promedio. Pero si vamos a los países pobres, donde hay hambrunas permanentes, hay carencia de agua, hay temperaturas extremas, pues la expectativa de vida se baja casi a la mitad. ¿De acuerdo? Entonces son países muy pobres, con muy alta población, muy bajo poder adquisitivo y por lo tanto su expectativa de vida es también muy baja. Eso también es parte de la inequidad. El aumento poblacional, pues ustedes ven que es una tasa exponencial casi de aumento poblacional. Entonces es importante que ese crecimiento se le puedan satisfacer sus necesidades básicas. Y el otro problema que también mencionan las estadísticas es la carencia de agua potable. Entonces, en el mundo se consideran que hay más de 1.100 millones de personas que no tienen agua potable. Y de esas son 77 millones en América Latina que no disponen de agua potable. Eso hace que su factor nutricional y de salud pues sea un poco diferente al de los países desarrollados, o no un poco, bastante diferente. Las tasas de natalidad, entonces, también son importantes entre los países más pobres, ¿sí? Tienen unas tasas de natalidad, un número de hijos por familia que está entre 7 y 8. En los países más pobres, con menos expectativas de vida, comparado con 1.3 o 1.2 de los países que tienen poderes adquisitivos mayores. Entonces los países más pobres tienen mayor población comparados con aquellos países ricos. Y lo otro es el acceso a la educación. El 15.4% de la población mundial no tiene acceso al estudio. Entonces esos son desbalances importantes que hay en ese estado de la población mundial que es conveniente conocer. Pero y el que más nos interesa a nosotros es que la gente pueda tener dinero para poder adquirir los alimentos que se producen en la población cada vez más creciente. Y ahí la importancia del consumo de frutas y hortalizas en el mundo para lograr dietas saludables. Entonces se hace que el consumo de las frutas y hortalizas como áreas importantes de la horticultura
han llevado a la prevención de enfermedades cardiovasculares importantes, el cáncer también, como son dos enfermedades limitantes en el mundo. Entonces se ha probado ya que consumir ese tipo de especies pues mejora esas dietas saludables y esos problemas cardiovasculares y el mismo cáncer se podrían reducir si aumentara ese consumo de frutas y verduras. Lo otro es que la Organización Mundial de la Salud y la FAO recomiendan aumentar la ingesta de frutas y hortalizas a 400 gramos. Actualmente no alcanza los 150 gramos. Entonces se recomienda que esa ingesta de frutas por las personas se aumente hasta 400 con el fin de prevenir enfermedades importantes, que son las que están mermando la población y las expectativas de vida de los países menos desarrollados. También otra cifra que es alarmante es que hay unos 800 millones de personas en el mundo que están en peligro de morir por desnutrición porque o se alimentan mal o simplemente no tienen acceso a los alimentos. Y de esos 800 millones, el 50% son niños, menores de 5 años, que están malnutridos. Y no hay que mirar ejemplos muy lejos para nosotros, sino hay que ir a La Guajira. Y allá están muchos de los ejemplos de lo que estoy hablando. Muchos de los niños menores de 5 años mueren por ese factor de desnutrición. Y por otra parte, hay otros tantos millones que mueren por sobrealimentación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué razón? Por obesidad. Entonces mueren muchas personas jóvenes, alrededor de 300.000 personas por ese problema de obesidad, sobrealimentación, exceso de alimentación y una alimentación mal balanceada. ¿Qué ha pasado en Colombia? Entonces, en Colombia, lo que se veía hasta la década del año 1950, dice la historia para que ustedes, los que no conocen la historia, en esa época, del año 1950, el 75% de la población estaba en el campo y ese 75% era el responsable de alimentar el 25% que estaba en las grandes ciudades. Eso ocurría en el pasado, entonces ahora estamos por aquí. Estamos viendo que esa pirámide se volteó, entonces en 2003 la población, el 75% estaba en la ciudad y el 25% estaba en el campo. Entonces si teníamos una población cercana a esto, entonces había mucha gente en la ciudad y muy poca gente en el campo. Y actualmente, si llegamos a esta década del 20, si alcanzamos unos 65 millones de habitantes, entonces solo los podremos alimentar con lo que produce el 17% de la población. Lo que estamos viendo es que en el campo hay cada vez menos gente para producir y la gente en la ciudad para alimentar es cada vez mayor. Entonces eso es una limitante importante. Ahora, lo otro es que la edad de los productores en el campo. Hace unos 3 o 4 años que terminamos o que estábamos en ejecución de unos proyectos en Cundinamarca y en el departamento del Tolima. Lo que lográbamos con las encuestas era determinar que más o menos el 75% de la población de los agricultores eran mayores de 60 años y la población menor dedicada a la actividad del campo era muy baja, ¿de acuerdo? Entonces eso ha hecho que la productividad en el campo se haya bajado y la dedicación de las personas a trabajar en las actividades agrícolas pues también haya disminuido en el país. Entonces, cada vez lo que encuentra uno en el campo, ustedes que deben posteriormente estar bien seguido en el campo, van a ver que la mayoría de los agricultores son adultos mayores y la gente pobre, joven para trabajar en el campo cada día es menor. Entonces eso es muy importante de considerar en el país. Esta es la pirámide de alimentos que se está promocionando a nivel mundial. Entonces, a tener comidas más saludables. Esto ha ido cambiando. Hace unos años
la parte de las harinas y todo era como que lo que ubicaba, lo que se ubicaba en mayor porcentaje, la pirámide era un poquito diferente. Entonces ahora lo que se está proponiendo es que haya alimentación más sana, o sea, que se centre en estos tres o cuatro escalones aquí de la pirámide para ver que la gente produzca y coma de una manera más sana y se gaste menos en la parte de carbohidratos y carnes, etcétera. O sea, una alimentación más saludable. Y si ustedes ven, un peldaño importante de esta pirámide es la producción de verduras y producción de frutas, ¿de acuerdo? Y un poco menos la producción de algunas otras especies como legumbres, tubérculos, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces es como la tendencia mundial. Entonces nosotros, como agrónomos, tenemos una labor muy importante que cumplir aquí en la producción de estas especies para poder suplir ya una alimentación saludable a la población mundial creciente. Y eso es parte de lo que hace la horticultura a nivel mundial. ¿De acuerdo? Muy bien. Esa era como una introducción para que ustedes se ubicaran en la importancia que tiene la fruticultura a nivel mundial en varios aspectos. Ahora lo que me voy a referir es a, no sé si tienen preguntas hasta ahí. No, señor, profe. No, profe. Bueno, entonces continúo. Entonces lo que les voy a hablar es sobre cuáles son los antecedentes de la fruticultura en Colombia. A ver, es también importante conocer eso porque en ocasiones le pintan a uno la historia como si fuera que hubiera ocurrido ayer y resulta que no es así. Entonces lo que les voy a mencionar aquí es qué ha pasado, cuál ha sido el desarrollo de esa fruticultura desde el siglo más o menos XVIII que empezó a hablarse de la fruticultura en el país. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que voy a hablar a continuación. A veces es un poco aburrido porque es historia, ¿no? Entonces, pero es importante conocer la historia para ver a qué obedece que estemos como estemos actualmente. Porque muchos de los problemas que tenemos actualmente no son nuevos, son problemas antiquísimos y estamos viviendo lo peor o más graves que hace unos 30 o 40 años. ¿De acuerdo? Entonces, los huertos frutícolas datan del siglo XVIII, más o menos la época de por allá 1700, 1800 algo, 1900. Todas esas décadas empiezan a aparecer importantes o a ser importantes los frutales, ¿de acuerdo? Entonces, pero ¿qué característica tenían? Que eran huertos de pancoger, o sea que la gente la tenía en las fincas, normalmente en los patios traseros de las casas, existía diversidad de especies frutícolas allí esto le daba valor a la propiedad. Entonces eran grandes casas con unos solares inmensos, con muchas especies de frutas, y eso era lo que valorizaba la propiedad en esa época, pero viene desde el siglo XVIII. Estos son modelos de casas que se veían en esa época, casas muy grandes con solares bastante grandes, y había algo muy importante que era la técnica del ordenamiento de los jardines. Eso le daba valor a la propiedad, entonces casas bien adornadas con jardines, con patios importantes, grandes, eh, cultivados en frutas, era lo que le daba el valor a la propiedad. Pero ese valor no se transaba en dinero, sino básicamente era un intercambio de tipo no comercial. Entonces era lo que se denominaban los trueques. Entonces yo produzco algo que usted no produce, entonces usted me da y yo le doy. Pero no había el intermedio del papel moneda todavía. ¿De acuerdo? Entonces esa era la forma que se hacían las diferentes transacciones. Era básicamente cultivos de pan coger e intercambios de trueque de productos entre las diferentes regiones. Desde esa época, a finales del siglo XVIII, un cultivo que empieza a ser importante en el país es el cultivo del café. Empieza a haber
la introducción del café y a manifestarse en las principales zonas cafeteras en el país. Ese es el dato como más importante del siglo XVIII. En el siglo XIX, la introducción del papel moneda, que eran los billetes de esa época, hace un cambio importante y es que como ya había papel moneda de por medio, entonces la modalidad de intercambio de trueque, o sea, la modalidad no comercial, cambia, porque ya hay un cambio hay una valoración de la producción y ya empieza a negociarse una parte de no comercial a una parte comercial. ¿De acuerdo? Entonces, también las producciones que eran destinadas al autoconsumo o que eran cambiadas, entonces ya empiezan a venderse y eso generaba ya excedentes comerciales. ¿De acuerdo? Y ya entonces cuando empieza a aparecer el papel moneda en el país, entonces empiezan los gobiernos, en este caso de José Manuel Marroquín y Rafael Reyes, entre 1898 y 1910, ya empezó a hablarse en el país de un descalabro fiscal. Ya había plata, entonces ya empiezan a manejarse de mala manera los recursos. Y como cultivos agrícolas, cultivos importantes, el café empieza a ser importante en el país. Y es a finales de ese siglo también XIX que entran cultivos al país como el mango, el banano, empiezan a ser cultivos importantes en el país y normalmente acompañados de la producción de café. ¿De acuerdo? Entonces ese fue un cambio muy importante, el pasar de la actividad no comercial a la actividad comercial. A inicios del siglo XX empiezan a haber cambios en la distribución de la tierra en el país. Entonces lo que eran grandes casas, fincas con grandes casas, eran latifundios, productos de la colonización en diferentes lugares del país, empiezan a dividirse, a hacer concesiones y a generarse en minifundios en diferentes regiones del país. O sea, de esas grandes haciendas, como la que les mencionaba acá, entonces que eran latifundios, entonces empiezan a raíz de la existencia del dinero a dividirse, a entregarse parte de herencia de las fincas y empiezan a cambiar esa modalidad de tenencia de esas tierras. En ese tiempo, entonces, los cultivos agroindustriales como el caucho, la quinoa, empiezan a ser introducidos en el país por empresas transnacionales y el café sigue paralelo al desarrollo de esas especies, siendo como el cultivo más importante para el país también en el inicio del siglo XX. Por allá alrededor de 1914 al 18 viene la Primera Guerra Mundial y el inicio de las guerras civiles en Colombia. O sea que todos esos problemas de los conflictos sociales en el país no son de hace 10 años ni de hace 20 años, sino que llevan casi 100 años en el país. Entonces todas esas guerras han sido importantes y han marcado brechas importantes en el desarrollo de diferentes regiones. En esos inicios del siglo XX los cultivos más importantes para el país eran el café y el banano. Ya empiezan a aparecer en diferentes zonas del país los grupos armados, o sea, las guerrillas no son nuevas tampoco, son desde inicios del siglo XX. Y ya aquellos cultivos que eran importantes para el país empiezan a tener niveles de tecnología adecuados y eran importantes para la agricultura nacional como tal. En la década de los 1920 al 1930, lo que antes ocurría era, cuando les mencionaba que había trueque e intercambio no comercial entre las diferentes regiones, el medio de transporte era las mulas, ¿de acuerdo? Mulas y caballos eran los medios de transporte por excelencia, entonces con esos las personas se movilizaban entre las diferentes regiones, hacían los intercambios o vendían los productos, pero todo se hacía a lomo de mula.
hasta esa época. Entonces, después, en esa década de los años 20, viene la introducción al país del transporte férreo. Entonces ya los trenes empezaron a unir diferentes regiones, a tener una buena cobertura comercial para el país, y este era uno de los medios de transporte que eran los más eficientes eh, para el relieve del país. Entonces este nunca lo debemos haber dejado, porque fue el que logró una mayor cobertura y la mayor integración de las regiones. ¿De acuerdo? Entonces, ese medio de transporte fue importante desde el inicio de los años 1920. Ya en esos trabajos de las empresas multinacionales o transnacionales, como el banano ya era tan importante, entonces las empresas transnacionales empiezan la sobreexplotación de los trabajadores, eh, empieza la protesta de los trabajadores y ahí ocurrieron eventos importantes. Yo no sé si ustedes han oído mencionar la masacre de las bananeras, en las cuales los propietarios y las empresas transnacionales propietarias de las plantaciones se alían con el gobierno, con las fuerzas militares del gobierno, y aplacan la protesta de todos estos obreros, y se produce lo que se llamó posteriormente la masacre de las bananeras. Entonces las empresas, con el apoyo del Estado, a través de las fuerzas militares, ocasionan una de las masacres más importantes que ha tenido el país, porque ellos estaban defendiendo sus derechos del tiempo de trabajo y de todos los derechos adquiridos, los estaban defendiendo. Entonces fue un hito importantísimo para el país. También ya a finales de la década de los años 20, en el año 1929 se crea el Centro de Investigación Palmira, que es el que queda enseguida de la sede de la Universidad Nacional en la sede de Palmira, y se crea en el año de 1929 como una entidad para hacer investigación en el sector frutícola. Entonces, durante muchos años el Centro de Investigación Palmira fue quien generó la tecnología importante para el desarrollo de la fruticultura del país. En la década de los años entre los 20 y los 30 también, ocurrió un fenómeno importante en los países desarrollados. Estas fotos son de los Estados Unidos, donde se denominó la depresión de los años 30. Es una de las crisis económicas mundiales que ha marcado o que se dio en diferentes países, pero especialmente en los Estados Unidos. Fue como la burbuja inmobiliaria que hubo hace unos 8 años en el país, que también creó un caos económico en el país importante. Y esa depresión de los años 30 en los Estados Unidos principalmente afectó de manera directa el desarrollo agrícola del país, porque era una crisis económica pues, en uno de los países más importantes del mundo. Entonces eso afectó de manera indirecta el desarrollo de los cultivos en nuestro país. Entonces por esa depresión los cultivos que eran importantes para esa época, principalmente los cítricos, el mango, el café, etcétera, empezaron a caerse en sus precios, precisamente porque la demanda fue menor, porque había menor poder adquisitivo también. Esta es la época que coincide, no sé si también han leído ustedes al respecto, cuando las mafias en los Estados Unidos, la mafia del licor, la mafia todo lo que tenía que ver con el vicio se apropió casi de todos los países o de todo el país. Entonces eso creó un desempleo y creó una crisis financiera mundial importante. En la década de los años 40 el evento más importante es la Segunda Guerra Mundial. Eh, eh, que se dio entre el año 1939 y el año 1945. Bueno, ya todos ustedes habrán leído ese tema. Entonces, con la derrota del gobierno alemán y sus países contra los países aliados, entonces lo que se genera después de esa Segunda Guerra Mundial es un proceso
de hambruna de la posguerra importante, o sea, los países que ganaron pues tenían y se apoderan de muchos de los activos que tenían los países que perdieron, pero no había con qué alimentar la gente que quedaba después de la guerra. Entonces ahí los que ganaron el conflicto entonces crean lo que se denominó posteriormente el Fondo Monetario Internacional, que esta es la sigla del Fondo Monetario Internacional. Y ese Fondo Monetario Internacional lo que hizo fue reunir recursos de diferentes países, constituir un fondo y prestarle a los países que han quedado o que perdieron la guerra o que quedaron en la pobreza más grande por efectos del conflicto. Entonces, desde ahí empiezan los países chicos o en vías de desarrollo a endeudarse con el Fondo Monetario Internacional. Y uno de esos países es Colombia, de una deuda supremamente grande. Entonces, eso lo que buscaba era financiar la seguridad alimentaria de los países, de todos los países del mundo, ¿de acuerdo? Y también paralelo a eso, entonces, se vio la necesidad de hacer mucha investigación para producir alimentos, para alimentar la población que había quedado posterior a la guerra. Pues por eso esa época fue importante. Y en Colombia, pues uno de los cultivos que se fortaleció a raíz de todas esas crisis fue el café. Y ya se posicionó como producto de exportación importante para el país. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, señor, profe. Bueno, muy bien. Luego entonces viene la época de los años 50, donde empieza pues como había que alimentar a la gente, entonces ¿con qué se alimenta? Pues con cereales, con granos, con harinas. Entonces ahí toman un auge importante el maíz, el trigo, el arroz, que pues llenan estómago, ¿no? Entonces esos cultivos fueron importantísimos para muchos países, principalmente los países que ganaron la guerra. Los países aliados que ganaron la guerra pues tenían una productividad importante de esas especies. Empieza la inversión y la creación de maquinaria agrícola importante y empiezan a exportar maquinaria a diferentes países en vía de desarrollo. Empieza la producción de fertilizantes en las plantas productoras de fertilizantes para lograr que estas variedades que estaban generando, que eran altamente exigentes en fertilizantes, pues que tuvieran las mayores tasas de productividad. Entonces ahí empiezan a fortalecerse mucho las empresas del sector agrícola como tal, y todo lo que tiene que ver con las industrias asociadas a la producción agrícola, entre ellas los fertilizantes, los plaguicidas, etcétera. Y en Colombia, en el campo, por efectos de problemas de índole social, empieza la migración campesina. Entonces empiezan a salir los productores del campo precisamente por problemas de seguridad. Entonces ahí empieza la migración campesina desde la década del 50. También en esa época del 50 entonces empiezan a cobrar importancia en el país las plantaciones de cítricos, principalmente aquellas ubicadas en el Valle del Cauca y en la costa norte del país, que eran plantaciones con alto uso de niveles de tecnología. Y como tenían un centro de investigación importante que había generado variedades, entonces por eso cobran importancia los cítricos en esas zonas. Y existían variedades que se habían generado para producirlas también en esas regiones. ¿De acuerdo? Entonces eso fue importante. Entre el 50, finales del 50 y el 60, empieza el boom de los fertilizantes, que se extiende desde la época del 60, pues la Revolución Verde hasta la década del 80, en donde empieza la producción de fertilizantes masiva, la producción de pesticidas para el manejo de esas especies, y empiezan a entrar en boom los famosos paquetes tecnológicos, que incluían las variedades y todos sus manejos, y con un alto uso de fertilizantes y un alto uso de plaguicidas. Esa fue lo que se denominó posteriormente la Revolución Verde, que pues muchos critican actualmente y
con razón en algunos de sus planteamientos, pero fue una década de desarrollo importante que se dio porque se necesitaba alimentar la gente. En la década de los años 60, aparte del café que no era fruta, pero siguió siendo el cultivo más importante, entonces el banano empieza a ser el primer producto de exportación frutícola del país. También se empezó a exportar guayaba, empiezan los cultivos perennes industriales a posicionarse, tal es el caso del cacao, del coco, aunque como les mencioné anteriormente, estas eran las plantaciones de coco que existían, y posteriormente por problemas de anillo rojo, de un nemátodo, esas áreas de cultivo empiezan a desaparecer, ¿de acuerdo? Y ahí son los orígenes propiamente en esa década, entre el 60 y el 80, que la revolución verde empieza a posicionarse en todos los países desarrollados del mundo. Y ahí empezamos a importar todo lo que es tecnología y todo lo que son variedades y todo que eran producidas en la época de la Revolución Verde. Variedades de alto rendimiento, pero con altos requerimientos de insumos, de plaguicidas, etcétera, para poder alimentar a la gente. Bien, la década de los años 70 fue importante para el país porque ahí se empezó a tomar la fruticultura chilena como un referente importante para el país. Entonces se cometieron muchos errores porque se intentó capacitar y formar muchos técnicos en Chile para desarrollar la fruticultura, pero las tecnologías y los cultivos de allá pues no tenían buena adaptación a nuestras condiciones. Entonces se formó mucha gente que importó tecnología desde Chile, pero pues, los resultados no fueron muy favorables porque estamos en el trópico. Entonces eso fue, pero de todas maneras la fruticultura chilena sigue siendo un referente para el país importante, porque es una de las pocas fruticulturas del mundo que trabaja con enfoque de cadena productiva, en el cual todos los actores, desde la producción o la preproducción hasta el consumo, están trabajando de la mano. Entonces es una fruticultura modelo y por eso la tomamos como referente, pero con muchos fracasos también por la necesidad de importar tecnología sin haberle hecho una evaluación previa aquí. Bien, los productos más importantes de la época eran banano, sigue siendo el banano, luego las vides, o sea, el cultivo de la vid, los cítricos, el mango, la fresa en esa época se exportaba desde el país, había muy buenos sistemas productivos de fresa, después decayó un poco por los manejos, en esa época ya empezó a ser importante la guanábana, el lulo, las limas ácidas, ¿sí? Para hacer importantes cultivos en el país. Y se desarrollaron básicamente porque las normas de calidad para los mercados de exportación pues eran inexistentes. O sea que todo el mundo vendía lo que podía producir y no habían restricciones por parámetros de calidad. Entonces por eso muchas de las especies se podían exportar porque no había normas de calidad que dijeran lo contrario. Entonces aquel país que tuviera las ventajas para producir podía llevar su producción a diferentes mercados. ¿De acuerdo? Entonces, porque no había ninguna restricción ni arancelaria ni de calidad. Y entonces eso se constituyó para nosotros en una ventaja inicial, pero quedamos mal acostumbrados. Entonces, bien. En la década de los años 70, 1970, empieza a haber una investigación importante en el centro de investigación que en esa época pertenecía al ICA, Instituto Colombiano Agropecuario, que inició la investigación en frutales de clima frío, y hablo del lulo, el tomate de árbol, la mora, la granadilla, ¿sí? Y se hicieron avances muy importantes de investigación en esas especies. ¿Y por qué fueron importantes esas especies? Porque existió en el país un programa que se llamó el Programa Nacional de Diversificación de Zonas Cafeteras, que es un programa de la Federación Nacional de Cafeteros que buscaba, previendo una crisis del café, que pudieran existir cultivos paralelos al café que pudieran soportar alguna crisis que se diera en el sector cafetero. Entonces empiezan a hacer fomento
de esas especies con ese programa de diversificación y a introducir en esas zonas productoras de café el lulo, el tomate de árbol, la mora, la granadilla, etcétera, diferentes cultivos previendo una crisis al cultivo del café. Y como había buena tecnología generada por el ICA, entonces se apropiaron de esa tecnología y se desarrollaron algunos cultivos importantes, pero siempre al lado del café. Eh, en los 80 ya, pues por todo el efecto de la Revolución Verde y todo esto, empiezan a verse los huertos más tecnificados ya lo mostré, en el departamento del Valle, en Caldas, en el eje cafetero, en la costa atlántica, de cultivos para exportación, bien tecnificados, aumenta la oferta de esos productos, entonces empiezan los melones, las vidas, las piñas, etcétera. Ya como se tenía un mercado de exportación, entonces empiezan a hacerse el fomento de esas especies con miras al mercado de exportación. Pero eso hasta ahí todas las cosas iban como bien. Luego viene esto que ustedes también debieron haberlo escuchado, es el inicio de la apertura económica en Colombia. Eh, esa apertura económica, pues si bien el enfoque estaba aparentemente bien diseñado, pues teníamos muchas cosas para importar, pero muy pocas cosas para exportar. Entonces la apertura económica como tal no fue muy equitativa que digamos. Y uno de los problemas es que ahí empezaron a impulsarse las normas de calidad por parte de diferentes instituciones a nivel nacional y mundial. Entonces ya no se podía exportar lo que se produjera, sino que ya tenían que las restricciones de calidad ya eran muy importantes. Entonces eso hace que los volúmenes de exportación empezaran a tener restricciones por parte de diferentes bloques económicos a nivel de los países. Entonces ya no podía uno exportar la calidad que produjera, sino la calidad que necesitaban los consumidores en esos países. Entonces ahí empiezan a haber restricciones. Y digo que la apertura económica pues fue importante porque se pensaba que en la medida que exportábamos lo que teníamos, podíamos importar también muchas cosas que necesitábamos, pero no hubo equidad en esos dos factores. Entonces, por eso la apertura económica fue más, eh, más, más dañina que benéfica para nuestras condiciones. En inicios del siglo XXI, eh, la apertura económica todavía se mantiene. Entonces empiezan los tratados de libre comercio con los países y dentro de los asuntos importantes de los tratados de libre comercio son las restricciones de tipo sanitario. Entonces ya empiezan los diferentes países importadores de nuestras frutas a poner restricciones sanitarias, límites de residuos permisibles, normas de calidad muy precisas, normas de producción como tal, buenas prácticas agrícolas muy precisas, eh, restricciones del uso de insumos, etcétera. Entonces, todos los procesos de certificación mundiales solo se han podido aplicar en muy pocas especies frutícolas, pues porque no teníamos la cultura de la certificación como tal. Entonces eso hubo que hubiese mucho rechazo a los tratados de libre comercio. Y ustedes por ahí también deben haber escuchado, por ejemplo, muchos de los cultivos nuestros, por las importaciones que se hacen de otros países, empiezan a tener graves crisis. Tal es el caso del arroz, la papa y algunas otras frutas que entran al país de manera legal e ilegal y hacen que los precios en el mercado nacional se caigan. Entonces siempre ha habido como una aversión a los tratados de libre comercio, pero porque falta mucha cultura de la producción también. Entonces, y la inequidad pues en los tratados como tal. Entonces por eso se cree, existen todavía esos inconvenientes en abordar los mercados de exportación de una manera adecuada. Entonces, para resumir toda esa problemática que les he estado mencionando,
Eh, debemos decir que nuestra fruticultura es relativamente reciente. Relativamente reciente es que tiene menos de 50 años. Hay fruticulturas en el mundo que tienen 300, 400 años. Nuestra fruticultura es reciente y eso también lleva a que tengamos muchos errores en el desarrollo de esa fruticultura y bajos niveles de tecnificación en la mayoría de las especies. Entonces producimos de manera muy artesanal muchas frutas y eso es a consecuencia de que hemos generado también muy baja tecnología. También somos un país que vivimos de oportunidades, pero de momento. Entonces hay cultivos de moda, entonces si hay un cultivo de moda hoy, entonces nos pegamos a ese cultivo y si dentro de 2 años es otro, pues cambiamos. No tenemos mentalidad de largo plazo. Entonces siempre se han buscado oportunidades de momento. También ha habido un factor, ha existido un factor que es la especulación. Entonces, algún investigador o algún agricultor de muy buenos recursos se va a otros países y ve un cultivo muy importante y trae el cuento aquí para todos y entonces empiezan a especularse sobre muchas especies sin tener a veces el suficiente conocimiento. Entonces, muchos de los sistemas productivos se han establecido porque alguien dijo que eran muy buenos. Pero alrededor de eso, como les digo, ha habido mucha especulación. Han existido los llamados boom. Entonces, esos boom vienen a raíz de los cultivos de moda. Entonces, hace unos 30 años el boom de la fruticultura era cultivar pitaya. Entonces, el cultivo de la pitaya se cayó en el país porque en una exportación, en un fruto, en un muestreo que se hizo en Japón, encontraron una larva de mosca de la fruta y ahí se acabó toda la exportación de pitaya que era muy promisoria para el país. Después vino el boom del maracuyá. Entonces, vamos a producir maracuyá y pasamos de 1.000 hectáreas en un año a producir al otro año 7.500 hectáreas, porque supuestamente las pasifloras tenían un mercado mundial asegurado por 10 años. Y aquí se nos cayó el mercado europeo porque empezamos a mandar cosas malas dentro del concentrado de maracuyá. Entonces ahí se acabó ese boom. Luego vino el de las piñas, que fue creciente al comienzo, pero empezamos a producir piñas que no se podían enlatar, no se podían procesar, entonces quedó ahí. Luego vino la granadilla en el mercado de la zona de Antioquia, un cultivo de exportación muy importante, pero por problemas sanitarios desapareció después de 10 años. Luego vino la uchuva, entonces un boom de la uchuva también hace unos 10 años, con zonas productoras de uchuva muy importantes y por manejo sanitario desaparecieron la mayoría de ellas y actualmente hay un déficit de uchuva para el mercado de exportación gigantesco, pero ya hay mucha gente que salió del cultivo de la uchuva. Luego vino el boom de la gulupa como otra pasiflora importante, todavía se ha sostenido, tiene un mercado muy promisorio, pero los volúmenes de producción que sacamos también son muy bajos. Entonces ese era el cultivo de moda hasta hace unos 3 años. Y el boom del cultivo actualmente es ser cultivador de aguacate, porque se está abriendo un mercado de exportación importantísimo. Entonces el cultivo de moda es sembrar aguacate. Entonces ustedes van a ver que hay aguacate en todo el país ahora. Algunos con muy buenos resultados, pero otros con resultados muy regulares. Quiere esto decir que no todo el país es bueno para sembrar aguacate, entonces, pero es el boom del momento, entonces, si quiere estar a la moda en la fruticultura, siembre aguacate. Esa es la situación. Eh, y otro de las falencias que hemos tenido es el desprecio por los estudios de mercado. Entonces hemos hecho estudios de mercado y hemos gastado muchos recursos en hacer estudios de mercado,
y los que le estoy mencionando aquí esta información, el informe monitor del Ministerio de Agricultura, se gastó mucho dinero en ese estudio y nunca se utilizó. El estudio que hizo Pasiflora de Colombia, que era lo del maracuyá, se hizo un estudio de mercado importantísimo, pero se cayó porque estábamos exportando cosas que no eran. Luego vienen los estudios de la Corporación Colombia Internacional, que decía que había muchas especies promisorias, muchas ventanas de mercado, pero que tampoco se aplicó mucho. Y ahora lo que estamos viendo es que cada empresa privada hace sus propios estudios de mercado, los exportadores hacen sus propios estudios de mercado y se ubican los mercados que aparentemente sean más promisorios para ellos. Entonces, eso es también así uno de los factores importantes en el desarrollo de nuestra fruticultura. Entonces, hemos intentado desarrollar empresas con tecnología y base de exportación, pero hemos tenido fracasos importantes por mucho desconocimiento de las especies. Dos ejemplos que les menciono aquí son las plantas procesadoras de concentrado. Entonces, hace unos años, en la década de finales del 80, se construyeron en el país muchas plantas procesadoras para extraer concentrado de maracuyá y nunca se utilizaron de manera adecuada porque pues, el mercado de exportación se cayó. En el caso de los cítricos, montamos plantas procesadoras de jugo y de concentrado de cítricos. De vuelta que las variedades que teníamos no eran para extraer jugo ni concentrado, sino eran para consumo fresco. Y así han sido inconsistencias de planificación importantes que han hecho que estas especies tengan esos problemas de desarrollo. Lo que está ahora son empresas exportadoras privadas que hacen investigación y hacen sus propios cultivos y se están sosteniendo como empresas de exportación. La Corporación Colombia Internacional sigue existiendo, aunque se creó para hacer estudios de mercado, pero ahora compiten por recursos con otras instituciones de investigación. Y lo que está predominando actualmente es lo que se denominó la apuesta exportadora del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que buscaba planificar el desarrollo del sector frutícola y hortícola en general hasta este año, ¿no? Hasta el año 1921. Y por otro lado, entonces, tenemos la tendencia de la fruticultura mundial, del mercado de frutas. Estamos cada día enfrentados a un mercado globalizado y esa globalización tiene que ver mucho con el manejo de la información. Entonces ya conocemos en tiempo real los precios que se están pagando de la fruta aquí en Estados Unidos, en China, en Chile, en cualquier otra parte del mundo, porque estamos en un mercado globalizado donde el manejo de la información es importantísimo. Entonces hay que estar dentro de ese mercado globalizado para poder circular en él. Si no estamos ahí, estamos muertos. Ya también en diferentes mercados, entonces las tarifas arancelarias y las barreras no arancelarias lo que predomina. Entonces muchos países importan pero cobran aranceles, etcétera. Entonces eso restringe un poco los mercados. Las tendencias de mercado en el mundo, ahora más adelante lo voy a mostrar, pues ha cambiado en los diferentes países. Las tasas de consumo de frutas también han cambiado. Las frutas siguen siendo apetecidas por los sabores y por los aromas que se pueden extraer de ellos. Hay el desarrollo en diferentes países de nichos técnicos en los cuales se crean segmentos especiales de mercado sobre a quienes se les puede beneficiar con determinados productos. La tendencia en el mundo es a tener productos listos para consumir, porque la gente no tiene tiempo para procesar, entonces necesitan los alimentos ya casi listos. Ya en el mundo entonces ya se habla de la importancia de las frutas por las propiedades alimenticias, pero también medicinales, o sea, las propiedades nutracéuticas como tal. Algo atractivo es el crecimiento de la población, entonces si tenemos cambios importantes en la población, pues cada día habrá posibilidad de generar mayor
mayor alimentación para esas personas y también genera empleo de género eh, para diferentes actividades frutícolas, ¿no? Entonces, hasta el siglo XXI se había propuesto que el Ministerio de Agricultura hizo un esfuerzo que se denominó Propuesta Frutícola para Colombia, un trabajo que financió el Ministerio de Agricultura, lo desarrolló Asofrucol con una empresa que subcontrató y se constituyó lo que se denomina actualmente el Plan Frutícola Nacional, que se planteó, se implementó desde el año 2006 y va hasta el año 2021. O sea, ese es el que estamos viviendo actualmente, con algunos éxitos, pero también con muchos fracasos. Pero fue un esfuerzo de planificación importante para el país. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Me escuchan? ¿Algo me escuchan? Bueno, es que llevo como una hora hablando y ustedes no participan, entonces me hacen dar sueño. Bueno, pero esta es historia, es importante que la... Profe, pues, o sea, viendo, digamos, la historia, entonces, nosotros no hemos sido de pronto un país frutícola fuerte como para competir, ¿verdad? O sea, digamos, según los comentarios que el profe hace, de pronto nos hemos dejado guiar por el contexto en América, pero pues nunca hemos tenido como un mercado fuerte. No sé Exacto. qué podríamos hacer. Lo que pasa es que Porque hemos tenido pues, muchos errores de planificación, porque sí, no planificamos para el largo plazo, sino que somos muy cortoplacistas. Y lo que les decía, ¿no? Si hay una especie de moda, entonces nos metemos y la desarrollamos. Pero si cambia otra y entra otra, entonces cambiamos. No tenemos un esquema de planificación a largo plazo. Ese ha sido el grave problema. Entonces hemos sido importantes en algunos cultivos, pero esa importancia ha desaparecido porque no tenemos continuidad con, por ejemplo, con los volúmenes de producción. Entonces somos muy buenos, yo siempre pongo este ejemplo, en esas grandes ferias mundiales que promocionan la producción y el consumo de alimentos, en este caso las frutas. Entonces vamos y participamos en esas ferias mundiales, llevamos nuestros productos, la gente queda pues impresionada con la calidad de las frutas y nos empiezan a pedir 5 contenedores a la semana y no tenemos cómo sacarlos, precisamente porque uno de los problemas nuestros es la alta dispersión que tienen las zonas de producción, lo que les decía el aguacate. Entonces, eh, si tenemos la producción regada por todo el país, entonces es difícil reunir unos volúmenes de producción importantes en una zona determinada, o sea, si la zonificación que tenemos es muy regular. Entonces, llevamos productos muy buenos a las ferias, pero en muestras, o sea, y entonces nos dicen, tráigame de esa muestra 10 contenedores semanales y no tenemos cómo llenarlos. ¿Ve? Ese ha sido uno de los problemas. Profe, digamos, ya que usted menciona el tema del aguacate, yo hace poco pues vi como un documental Hay donde mucha interferencia. Por favor, solo prenda el micrófono quien está hablando porque es que si no, no me dejan escuchar. ¿Quién me puede repetir, por yo favor? que creo que mi internet está muy mal. Que había visto un documental respecto al cultivo de aguacate, por ejemplo, allá en Chile. Digamos, ellos son los principales productores aquí en América y ya estaban empezando a existir eran problemas de recursos hídricos. Entonces, digamos, si aquí el boom del aguacate empieza, pues está en todo el país, seguramente en el futuro también vamos a ver como ese agotamiento de recursos hídricos, porque es un cultivo demandante de ese tipo de recursos. Entonces, digamos, como que se hace boom y se van agotando los recursos, se va
pues degradando la tierra. Entonces yo creo que también sería como importante ver esos otros escenarios o esos países que digamos ya han incursionado en esos mercados previamente y también cómo eso afecta la toma de decisiones, ¿sí? Y las poblaciones que están siendo afectadas, digamos, por esa problemática y esa demanda mundial en ese cultivo, por ejemplo. Sí, entonces cada una de las especies y los cultivos que estés manejando requieren generación de conocimiento en diferentes componentes. Entonces, lo que les mencionaba es que en algunos de esos componentes no tenemos suficiente información y tecnología generada para manejarlos de una manera adecuada. El caso que estás mencionando de aguacates, y ustedes han visto algunos programas del oro verde, como le dicen al aguacate, que en ciertos países ya está ocasionando problemas de alto consumo de agua y de desertificación en muchas zonas. Entonces hay que aprender de todo eso para evitar caer en esos mismos errores. Pero eso todo obedece a que no hay continuidad en el desarrollo de diferentes especies. E improvisamos mucho sobre los cultivos. Y por eso es que a los cultivos entran o salen del panorama del mercado y a veces uno no se da cuenta. Entonces, todo eso que les mencionaba de los boom de los cultivos ha ocurrido así. Pues han tenido desarrollos muy diferentes y se logran desarrollos muy inequitativos en las diferentes regiones. Y eso genera que no tengamos volúmenes de producción grandes para el mercado de exportación. Ahora en el aguacate pues se está viendo como una bonanza porque se han hecho como ciertos clústeres productivos que les permiten acopiar cierta cantidad de fruta, caso de Antioquia, pero se requieren mayores volúmenes para el mercado de exportación y con la fruticultura tan dispersa es muy difícil de lograr. Ese es el principal problema. Muy bien. Entonces, bien, voy a continuar entonces. Ya unos 10 minutos se acabó. Hay otro aspecto que es importante que también les acabo de mencionar, es que el desarrollo de la investigación no ha estado durante todo el tiempo, el desarrollo de la fruticultura muy de la mano con los cultivos. Entonces, se han creado muchos centros de investigación, se ha hecho mucha investigación, pero muchas de las especies frutícolas carecen de oferta tecnológica para manejarlas. ¿De acuerdo? Entonces, esto también es historia para que ustedes lo tengan presente. Entonces, la investigación agropecuaria en el país empieza en 1879. Entonces, es una cosa que es bastante antigua y posteriormente esto se centró, esa actividad se centró parte en una cosa que se llamaba el INA, se llamaba el Instituto Nacional de Agricultura, que funcionaba en el Jardín Botánico de Bogotá. Y desde ahí fue el primer esfuerzo de investigación que se hizo en el país. Luego, en el año 1914, se crea el Ministerio de Agricultura y Comercio, que pues su nombre lo indicaba, tenía las funciones de desarrollar la agricultura, pero también la parte comercial. Y lo que vamos a ver en el transcurso de esta historia es que se crean diferentes tipos de centros de investigación, pero algunos aparecen y luego desaparecen. Y eso crea que el proceso de planificación no sea continuo. En 1927 se crea Federación Nacional de Cafeteros, que afortunadamente todavía se mantiene con los problemas que tenga, pero desde ese 1927 están preocupados por el desarrollo del café en el país. Y si bien tienen, como les digo, muchos problemas, todavía persiste en el país esa organización. Por allá en 1928, pues para los que no saben, en lo que se denomina ahora la Cárcel Nacional de la Picota, fue el primer centro de investigación en clima frío que existió en Colombia. Y después desapareció como centro de investigación y se convirtió en una cárcel.
¿De acuerdo? Son cosas como efectos del proceso de planificación que no han sido adecuadas. Ya les mencioné, entre el 28 y el 29 se crea el Centro de Investigación Palmira, como para investigar en frutales de clima cálido. Todavía está el centro, sin embargo, la cantidad de investigadores dedicados a la fruticultura se han reducido considerablemente. En 1932 se crea una estación experimental en Armero, Tolima, para también hacer investigación en frutas de clima cálido, pero después con la tragedia de Armero, entonces se transfirió a la Universidad de Tolima y los programas de investigación que tenían allá, la mayoría se perdieron, ¿de acuerdo? En 1938 se crea el Centro Nacional de Investigaciones en Café, que apoyaba a la federación en todo lo que es generar tecnología para el café, ¿de acuerdo? Entonces, por eso el gremio cafetero todavía se sostiene y es un gremio fuerte, porque han hecho investigación, pero también sigue existiendo la federación que apoya los desarrollos cafeteros en el país. Dice que después de 30 años de funcionamiento, el Ministerio de Agricultura y Comercio se reestructura. Entonces, una de las cosas que ha ocasionado trabas en el desarrollo de la investigación es la reestructuración de las instituciones, que han sido normalmente un fracaso. En 1942 se crea en Medellín la Estación Experimental Tulio Ospina para investigar en maíz y otras especies, porque pues en esa época, lo que les decía, entonces se importó mucha tecnología, el Fondo Monetario Internacional financió esto, y entonces se crean centros de investigación en los diferentes países para que se hiciera investigación en esos cultivos. En el 47 se crea Fedearroz, también como lo mismo que les decía. Acuérdense que el trigo, el maíz y el arroz fueron los cultivos de la posguerra, de la hambruna de la posguerra. Entonces, lo que hizo el Fondo Monetario Internacional fue decirle a los países, investiguen en estas especies y les damos plata, les prestamos plata para que ustedes hagan la investigación. Eso fue lo que ocurrió. Entonces, desde ahí vienen los centros de investigación nuestros. Bien. En el 48 se crea el Instituto de Fomento Algodonero, que fue el que hizo investigación en algodonero principalmente en el país. Solo hasta el 48, después de 40 años, se crea el Ministerio de Agricultura como un ministerio independiente en el país. ¿Ya? Luego en el 50 se crea la Oficina de Investigaciones Especiales, que funcionó durante varios años en la Universidad Nacional de la sede de Medellín, y ahí se hacía una buena investigación. En el 51 todas estas fundaciones americanas, la Fundación Kellogg, la Fundación Rockefeller, entonces empiezan a financiar los otros centros de investigación, que todos en esa época eran propiedad del Instituto Colombiano Agropecuario, pero eran con recursos de esas fundaciones internacionales. Se crea el Departamento de Investigación Agropecuaria también con recursos de la Fundación Rockefeller. ¿De acuerdo? Entonces, y esta ha sido pues la secuencia de los centros de investigación que en la medida que transcurren los años van cambiando de modalidad y se van creando nuevas instituciones. En el 59 se crea el Departamento de Investigaciones Agropecuarias, que fue lo que originó posteriormente el ICA. También existió un instituto que se llamaba el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, el INCORA, que también hacía como el papel de titulación de tierras en el país, y también posteriormente desapareció. En el 68 hasta el 90 el ICA fue la entidad más fuerte de investigación en el sector agropecuario del país. Sin embargo, se reestructura en el año 90 y casi que se acaba, ¿no? Y así con las otras especies. En el 62 se crea Federación Nacional de Cacaoteros, en el 62 también se crea FEDEPALMA, la Federación Nacional de Cultivadores de Palma, en el 63 la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales. O sea, todos estos años, desde el 59 en adelante, empieza a ser importante por la creación de varios centros de investigación, pero todos con recursos externos, de tal forma que cuando ya no tuvieron recursos externos empiezan a decaer. En el 67 también con la Fundación Rockefeller y la Fundación Ford se crea el CIAT, que todavía persiste en Palmira,
para hacer la investigación en cultivos tropicales, y ese todavía se sostiene y todavía tiene un nivel de generación de tecnología adecuada. La creación del Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables, que se llamaba el INDERENA en Colombia, funcionó durante muchos años, siendo tan importante este recurso para el país y después desapareció por una reestructuración. En el 68 empiezan a trabajar las entidades uniéndose pues, en sus esfuerzos. Aquí se unió el ICAR, el CIAD y FEDIARROZ para hacer investigación en variedades de arroz. ¿Sí? En el 76 se crea Asocolflores para hacer la asociación que agrupa a todos los floricultores del país y crean su división técnica para después hacer investigación con unos resultados pues variables en el tiempo. Luego en el 77 se crea Cenicaña, también para hacer investigación en los cultivos de caña de azúcar, principalmente en el Valle del Cauca. Luego en el 84 es el primer esfuerzo de planificación de la investigación agropecuaria del país. Esto es liderado por el ICA. Entonces el ICA durante muchos años, ya les mencioné, lideró mucho la investigación agrícola en el país, pero posteriormente se reestructura y casi que se acaba, ¿no? Hicieron varios programas importantes, tanto de transferencia de tecnología como de extensión rural en diferentes partes del país, pero posteriormente todos esos decaen, ya desaparecen. En el 89 se crea el Centro Nacional de Investigación en la UBA, que duró 5 años y se murió porque los financiadores se desaparecieron. Entonces, han sido muchos de los fracasos. En el 90 se reestructura el ICA, entonces lo que era la entidad más importante de investigación en el país, entonces se le quitan todas las funciones de investigación y se le pasan a Corpo ICA, y ahí pues hay un desbalance tremendo y no se funcionó nunca de una buena manera. En el 91 se crea la Federación de Cultivadores de Papa, FEDEPAPA, para hacer investigación en papa. Sin embargo, pues ahí sigue andando a medias y ahora está en una crisis por el problema de los precios, entonces está a punto de desaparecer. En el 93 se crea Corpoica como la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria para hacer las labores que hacía el ICA de investigación, con algunos resultados exitosos, pero otros no tanto. Bien, entonces, y lo otro que deben recordar ustedes aquí, pues que a veces nos quejamos de todo lo que estamos sufriendo actualmente, y cuando uno ve el análisis de los presidentes que ha tenido el país, pues en todos los gobiernos ha habido unos descalabros importantísimos que han hecho que el desarrollo agrícola en el país sea muy regular, ¿de acuerdo? Entonces, pues no me voy a detener mucho en esto, yo les dejo esta información, pero lo que hago aquí es como un recuento de los periodos presidenciales y de sus presidentes con las principales políticas, y vemos que en cada uno de ellos hay unos aciertos importantes, pero también hay mucho desacierto para apoyar el desarrollo del sector agrícola, y en este caso de que nos interesa el sector frutícola. ¿De acuerdo? Entonces, hago un recuerdo desde el año 1958 hasta la fecha, y destaco pues en cada uno de los gobiernos qué fue lo más importante para el desarrollo de la política agrícola del país. ¿De acuerdo? Entonces, han habido gobiernos que se han sobresalido por su apoyo al sector agrícola, pero la mayoría de ellos no. Entonces, eso es lo que encontramos en los diferentes gobiernos. Así como para recordarlos como los más recientes. Cada uno de los gobiernos, se llamaba Misael Pastrana Borrero, que gobernó entre el año 70 y 74, su plan de gobierno se llamó Las Cuatro Estrategias, lo que buscaba el incremento de la productividad sectorial. Sin embargo, en este plan de desarrollo, el sector agrícola era como el 20º lugar de todos los sectores. Pues, en general, en la mayoría de los gobiernos, de los diferentes presidentes, Alfonso López Miquelsen, que gobernó entre el 74 y el 78, su plan de gobierno se llamó Para cerrar la brecha, y ahí fue el que disfrutó de la bonanza cafetera
que predominó durante unos 10 o 15 años. ¿De acuerdo? Entonces, luego viene el gobierno de Turbay Ayala, que se llamó el Plan de Integración Nacional. Entonces, cada gobierno tiene su plan de gobierno, su plan de desarrollo. Y ese plan de desarrollo incluye todos los sectores, pero lo que uno ve revisando todos estos planes de desarrollo, si ustedes son inquietos y les gusta leer, remítanse a cualquiera de ellos y van a ver que el sector agrícola siempre ha sido el olvidado de todos los planes de gobierno. Por eso es que tenemos unos desarrollos tan diferentes en la producción agrícola como tal. Porque en los planes de gobierno, siempre el sector agrícola ha sido una cenicienta. Y eso lo hemos visto durante el transcurso de todos estos gobiernos. Este es César Gaviria, que fue el de la apertura económica en el país. Todavía está dando lora por ahí, pero esa apertura económica fue fatídica para el país. Entonces, y así uno se pone a analizar todos los gobiernos y ha sido tremendo. Luego viene Samper Pizano, Ernesto Samper. Este fue el del famoso proceso 8000. Su gobierno se llamó el Salto Social, con todas estas políticas de protección al ambiente, pero realmente al final del gobierno poco se hizo sobre ese tema. Se gastó los 4 años hablando de que todo se le había hecho a espaldas de él. Y luego vino Misael Pastrana, este fue el del Plan Colombia, o sea, todos los recursos para los planes antidrogas entraron con este señor, y sin embargo el problema de los cultivos de uso ilícito pues sigue predominando en el país. Luego vino pues que es muy reconocido por ustedes, el famoso presidente Uribe, que con su política de seguridad democrática pues se dedicó solo a esto, pero el sector agrario y el sector educativo en decadencia, y después nos repitió el periodo con los mismos problemas y ahí seguimos viviendo todos esos inconvenientes. Luego vino el gobierno de nuestro reciente presidente, del 2010 al 2014. Su plan de gobierno se llamó Desarrollo para Todos, y él fue el que impulsó la alianza entre la empresa, el sector público y la competitividad. Pero al final del gobierno de Santos, ustedes saben que realmente el desarrollo del sector agrícola tampoco fue el mejor. Entonces, a pesar de que en el segundo gobierno de él, pues Todos por un Nuevo País habló de 4 locomotoras para movilizar el país, pero realmente el sector agrícola se vio poco o nada beneficiado. Y actualmente estamos en este plan de gobierno que se llama Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, que todos ustedes habrán visto pues que el sector agrícola no se menciona para nada en estos planes de gobierno, se menciona pero muy tangencialmente. Entonces, con todo esto lo que quiero refrendar es que los procesos de planificación de los gobiernos a través de los últimos 50, 60 años, pues nunca han beneficiado al sector agrícola, y ahí radica pues toda la problemática que tenemos de desarrollo para el país. Yo quiero dejar ahí, porque ya está un poco largo el tema, pero quería con que ustedes tuvieran un poco en la memoria cuál ha sido el desarrollo de este sector en el país y por qué estamos como estamos. No sé si tienen preguntas o si por el contrario dejamos por ahí y nos vemos la semana próxima. Profe, disculpa, yo tenía una pregunta. En ese sentido, y pues teniendo en cuenta tu experiencia, ¿cuáles podrían ser las estrategias pues que planteemos para potenciar esa fruticultura colombiana? Yo creo que hay una labor muy importante que hacer es zonificar el país. Esa es una de las labores importantes.
Y cuando hablo de zonificar es ubicar las especies frutícolas más importantes en las zonas donde puedan expresar su máximo potencial de producción y luego constituir en esas zonas los clústeres productivos, modelos similares al de México, donde los clústeres productivos están ubicados todos en las zonas donde los cultivos se manifiestan mejor. Eso estamos en mora de hacerlo, es zonificar el país, porque como somos tropicales, entonces decimos que podemos producir todo lo que queramos, donde queramos, y eso no es tan cierto. Entonces es zonificar el país y desarrollar los clústeres productivos en esas zonas para poder tener acceso de manera más rentable a diferentes especies. Nuestro clima nos ayuda mucho, pero si no planificamos es muy difícil acceder a los diferentes mercados. Ese ha sido el problema, básicamente es planificación. Lo hacemos una medio planificación de muy corto plazo, pero si el cultivo deja de funcionar, entonces nos metemos a otro y ya se acabó el resto. Entonces eso es una de las cosas que podríamos solucionar de primera mano, zonificar las zonas y construir los clústeres productivos con cada una de las cadenas productivas en cada una de esas regiones. Eso es como lo más importante y urgente de hacer. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? Profe, sí, tú mencionabas que, digamos, referente a lo que acabas de decir, uno de los más grandes problemas es precisamente esa dispersión. Sí. Entonces, esa dispersión se da es porque no se le dan prioridad a otros cultivos o por el mal uso de la tierra o por qué se da. Es que realmente cuando yo hablo de alta dispersión es porque como tenemos la idea o siempre nos han vendido la idea de que somos primero un país megadiverso, y eso es cierto, pero que podemos producir lo que queramos donde queramos, eso no es así, porque todas las especies no se pueden producir en toda parte. Y lo otro, cuando tengo cultivos en toda parte, es que es muy difícil unificar los parámetros de calidad y los volúmenes de producción, porque para llenar un contenedor tienes que acudir a fruta de muchas partes, y eso hace que tu calidad no se pueda sostener. Entonces es la mala ubicación de los cultivos y la alta dispersión, ¿de acuerdo? Entonces, cuando no tenemos eso claro, entonces empezamos a producir poquitas cosas en muchas partes del país. Entonces tú ves que estamos produciendo aguacate por lo menos en 12 de los departamentos del país, y así sucesivamente. Entonces, así es muy difícil unificar los parámetros de calidad, y lo otro es tener volúmenes de producción que nos sirvan para un mercado de exportación. ¿De acuerdo? Es como en ese sentido la equivocación que tenemos un poco con el desarrollo de ese sector. Bien. Entonces, ¿más preguntas tienen? Bueno, entonces yo voy a dejar por ahí por hoy. Entonces nos veremos dentro de 8 días. Las personas que deben presentar ese primer seminario lo deben hacer de hoy en 15 días. Profe, pues precisamente queríamos hablar contigo, a ver si podríamos cuadrar una cita para, no sé, la otra semana, puede ser el lunes, si puedes. El lunes no, yo preferiría el martes. Es que el lunes estoy muy ambulatado con compromisos y no, yo los podría atender con mucho gusto el martes en las horas de la mañana, por ahí tipo 11 de la mañana o por la tarde. Bueno, O de lo contrario sería ¿el qué? Porque el lunes estoy con clases y con reuniones por la mañana, entonces no tengo tiempo. Entonces lo podemos bueno, hacer 8 días después de la clase, o por el contrario, el día martes, preferiblemente en las horas de la tarde, si les parece. Pero ustedes me avisan, por favor, cuando tienen sí, tiempo.
y ubicamos una reunión.